Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Espero que estén todos bien. No sé si habrán comentarios o consultas antes de comenzar. Bueno, vamos a retomar el punto donde habíamos quedado en la clase anterior. Habíamos terminado de ver todos los términos en forma separada, digamos, de conducción, convección y radiación, ¿ya? Y habíamos llegado a que cada uno de ellos, al final, se calcula, como vemos en el caso de acá, se calcula como el delta T, el calor partido por una resistencia. Y esa resistencia tiene distintas formas, dependiendo de qué tipo de modo de transferencia de calor. Entonces, en la conducción, que generalmente por ahora la vamos a ver eh, como una conducción en un sólido, eh, eh, tiene la forma de esta resistencia de E partido por K. Después las otras dos resistencias se dan en la superficie. Si tenemos acá el sólido, se dan en la superficie. La convección, por ejemplo, dijimos que era el calor que se transfería entre el fluido y la superficie. Por lo tanto, si estamos pensando en que esta es la superficie, y acá hay una temperatura infinita, la vamos a llamar, que es del medio no perturbado, hay una resistencia, entonces, a la convección. Y esa tiene la forma de 1 partido por H. Y finalmente, también hay una transferencia de calor, esto es infrarrojo, ¿ya? Esta radiación es infrarroja solamente. Cuando veamos la parte de radiación solar, la vamos a tratar aparte. Le vamos a sumar en realidad una carga. Entonces, la transferencia de calor entre esta misma superficie y tiene una resistencia por radiación que, para el caso en que se pueda, es igual a 1 partido por HR cuando se cumplen las condiciones. Si no se cumplen, simplemente no se puede aplicar esto y hay que calcularlo. Recuerden como la otra opción que tenemos es como Q sub R igual a sigma por E por la diferencia de temperatura de la cuarta. Pero ahora vamos a, cuando veamos el efecto combinado, la idea es llegar a una expresión, pero en base a esta condición, ¿ya? En que en general lo que se requiere para eso es que el cuerpo que estoy calculando esté rodeado por otro cuerpo a una distinta temperatura, que el área del otro cuerpo sea mucho mayor que el área del cuerpo que estoy considerando, y además la diferencia de temperaturas no sea muy distinta. Ahora, dentro de toda esa gama están casi todos los casos, ¿ya? Y, por ejemplo, debemos reconocer una sola temperatura en la otra superficie, pero también uno puede darse el caso en que esté rodeada por superficies a distintas temperaturas. En ese caso, por ahora, igual vamos a considerarlo de esa forma, vamos a considerar como una temperatura media, y después, evidentemente, al final del curso vamos a ver cómo se calcula eso en forma correcta, y vamos a ver cuándo se puede hacer esa simplificación y cuándo no, o qué errores me va a inducir eso. Ahora, esta es la perdón. Esta es la temperatura del aire, este T infinito.
la radiación infrarroja la vamos a considerar como intercambio de calor con las superficies, ¿ya? Dijimos que la radiación en realidad no es, no es una energía que se transmita por un medio, sino que todo lo contrario, mientras en el vacío se transmite mejor. Igual se transmite a través del aire, por ejemplo, pero en el vacío todavía es mejor. Por lo tanto, la radiación es con la superficie. Entonces, hay cosas a tener en cuenta aquí. Primero, la convección es con el fluido, la radiación es con la superficie, y después la temperatura en la radiación tiene que ser en Kelvin, ¿ya? Puesto que está al cubo en ese caso, y por lo tanto dijimos que solamente podríamos trabajar en Celsius cuando trabajamos con delta T, y con delta T es elevado a 1. Eso es lo que vimos, eso es relativamente simple, y lo que vamos a ver ahora es un poco esta parte, cómo se combinan ahora la, la conducción, la radiación y la convección para tratarlo eso en su conjunto. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bueno. Entonces vamos a partir por el flujo de calor en la superficie. Dijimos que la conducción era a través del sólido, había aquí una resistencia a conducción, pero después hay un calor que sale de la superficie. El calor que sale de la superficie es la suma de la convección más la radiación. Es la suma de los dos, porque son dos flujos de calor totalmente independientes, ¿ya? Después vamos a ver que hay calores que no son dependientes, que no son independientes. Pero la convección y la radiación en una superficie son totalmente independientes. O sea, la radiación puede tomar un valor y la radiación y la convección otro valor totalmente distinto, y va a depender de parámetros que no afectan a los otros en general, salvo lo único que va a afectar es la temperatura de la superficie. El resto puede variar libremente para tener flujos de calor muy distintos. Incluso puede ser un flujo de calor positivo de convección, negativo de radiación. eh, entonces puede tener cualquier valor. Entonces, el calor por convección, dijimos que es este que está acá, y el delta T entonces entre la superficie y el fluido, y dividido por la resistencia de la convección. El calor por radiación, en general es eso, ya lo que acabamos de escribir antes, y acá hay que entender de que ese TOS, le vamos a llamar TOS, no, no lo voy a explicar tanto siempre, digamos. TOS es entonces todas las superficies que rodean la superficie de la cual yo estoy trabajando, ¿ya? Siempre habrá una superficie que la rodea. Incluso cuando no hay nada, vamos a considerar una superficie ficticia. Por ejemplo, si yo estoy considerando el muro de mi casa, entonces estoy calculando las pérdidas de calor del muro en la casa. Yo tengo una pérdida por convección, ¿no es cierto?, entre la temperatura de la superficie exterior del muro, por fuera, y el aire que está fuera de la casa. Pero también tengo una radiación. ¿Y con quién intercambia radiación eh, el, el muro exterior de la casa? Por un lado, va a intercambiar radiación con el piso, por ejemplo, con las casas vecinas. Eso es lo más obvio, pero también es todas las superficies que lo rodean. Y está todo el cielo, que también intercambia calor por radiación con el cielo, ¿ah?
sacándole la parte de radiación solar. Hacemos en la noche, vale igual en el día, pero para pensarlo más simple, pensemos en la noche. Intercambia calor con el cielo. El intercambio de calor con el cielo lo vamos a ver después también cuando veamos la radiación. Mientras tanto, el cielo la vamos a considerar como una superficie ficticia. Una superficie ficticia que dependiendo, por ejemplo, si el cielo está nublado, esa superficie ficticia va a tener la temperatura más o menos del aire, porque las nubes a baja altura relativa, digamos, tienen más o menos la temperatura del aire. Si el cielo está despejado, tiene una temperatura muy baja. La temperatura del cielo, por ejemplo, despejado, eso lo vamos a hablar después, más adelante también, porque es un tema bien interesante, tiene más o menos una temperatura del orden de menos 40 grados Celsius, equivalente. ¿Ya? Entonces, hacemos esto mismo, porque después vamos a ver que esto no se calcula de esta forma. Pero si queremos llevarlo a este método de cálculo, esta temperatura de la otra superficie del cielo es igual a temperatura del aire para nublado, igual aproximadamente a menos 40 para despejado. Y ahí, bueno, si está seminublado, más o menos una temperatura intermedia. En Chile, nosotros hemos medido temperatura, o hemos calculado temperaturas equivalentes, porque no se miden, sino que a través de su efecto que tiene sobre la radiación, del orden de menos 60 grados Celsius. Es decir, cuando uno está expuesto al cielo, es como si estuviera expuesto en el punto de vista de la radiación a una temperatura entre menos 40 y menos 60. Internacionalmente se reporta menos 40, sin embargo, como digo, en Chile hemos medido temperaturas más bajas. Puede que nos hayamos equivocado al medir, es una opción, pero también tiene sentido en el hecho de que sabemos que Chile tiene uno de los cielos más claros del mundo. ¿Ya? Por eso es que por ejemplo, tenemos tantos niveles de radiación solar y por eso es que tenemos, por ejemplo, los observatorios astronómicos. ¿Ya? Entonces es muy probable que no estemos tan equivocados y que efectivamente tengamos temperaturas más bajas. Después también lo vamos a poder hacer ejercicios de cómo por ejemplo, cómo podría calcular esa temperatura. ¿Ya? Si yo quiero calcular esa temperatura, lo que tendría que hacer es medir todo y dejar esto como incógnita. O sea, tendría que medir el calor que pierdo por radiación, tendría que medir la temperatura de la superficie, tendría que conocer la emisividad de la superficie, esto es una constante universal, y con eso podría despejar yo esa temperatura equivalente. Entonces podríamos también inventar un instrumento que nos permita, en el fondo lo más complicado es medir el calor por radiación, y con eso calcular el TOES. Si quieren pueden pensar cómo medir el calor por radiación y lo podemos discutir la próxima vez. Pero ese es el tema entonces con la radiación. Es entonces un intercambio de calor con la superficie. Esto que está aquí es en general, ¿ya? Vale por lo menos para todos los casos que vamos a ver aquí. Entonces, el calor total que sale de la superficie, que le vamos a llamar QS, va a ser igual a la suma del calor por convección y el de radiación. Acá, como dijimos que eran totalmente independientes los calores, simplemente el calor que sale de la superficie es la suma de los dos. ¿Ya? No hay ninguna interacción entre ellos. Uno puede ser 0, el otro puede ser 100, uno puede ser negativo, el otro puede ser positivo. Pero la suma es el calor que sale de esa superficie. Después vamos a ver también el tema de los balances térmicos, que es bien importante en este capítulo.
Y también vamos a ver ahí que es la suma de las dos cosas en forma independiente. Esto quiero que quede súper claro, lo que vamos a ver ahora. Seguramente lo vamos a reforzar en la próxima clase, porque es lo más importante y quizás un poquito lo más complicado de este capítulo. Bueno, además, con esa forma de calcular radiación llegamos hasta ahí nomás. Pero si además usamos ahora esta otra forma de calcular la radiación que vimos, que era igual a TS menos TS partido por esta resistencia a la radiación. Recuerden que esa resistencia a la radiación era igual a 1 partido por HR. Si se cumplen las condiciones que las acabamos de indicar y que están indicadas acá también, que el delta T sea relativamente pequeño y que la superficie sea mucho mayor, generalmente eso se da. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del muro de la casa, efectivamente el muro de la casa es mucho menor que, que el muro de todas las casas que lo rodean, el piso y el cielo, digamos. Eso no cabe duda, generalmente es lo que se da. En ese caso tendríamos la temperatura media radiante, después la vamos a llamar media radiante, pero la temperatura S, la TOS, sería un promedio más o menos entre la temperatura del cielo y la temperatura del piso. La temperatura del piso es similar a la temperatura del aire. Entonces, si eso se cumple, podemos usar esa expresión para el calor por radiación. Entonces, podemos avanzar un poco más en el sentido de que ahora el calor superficial va a ser, bueno, sigue siendo el calor por convección más la radiación, pero ahora lo expresamos de esta forma y ambos están divididos por esa resistencia. También recuerden que esta resistencia es 1 partido por HC y esta es 1 partido por HR. Por lo tanto, es igual a la expresión que tenemos acá, que HC por TS menos TF más HR por TS menos TOS. TF es la temperatura del fluido, TOS es la temperatura de la superficie, que no tienen por qué ser iguales. En la mayoría de los casos sí son iguales, pero no siempre es así. Para seguir avanzando de nuevo en el desarrollo de lo que queremos llegar en esta parte, vamos a asumir o este desarrollo en realidad no está bien decir vamos a asumir, sino que este desarrollo es válido si se cumple que T del fluido es igual al TOS. De nuevo, uno tiene que pensar de que si realmente es así o no. En el caso, por ejemplo, que estamos hablando del muro exterior, ahí TF no es igual a TOS cuando el cielo está despejado, ¿no? Estamos hablando que TF puede ser 10 grados y TOS menos 60, entonces claramente no es lo mismo. Y bueno, no puedo usar lo que vamos a ver de aquí en adelante, pero sí llegamos hasta acá, ¿no? Hasta ahí lo puedo usar en ese caso. Pero, por ejemplo, veamos el mismo muro adentro de la casa. Tomen el muro exterior en la pieza que ustedes están, si es que tienen. Y entonces piensen que el muro exterior, si afuera hace frío, va a estar un poco más frío. Por lo tanto, el TS va a ser una temperatura inferior a la temperatura del aire. Porque generalmente, cuando está enfriándose el ambiente, el aire está perdiendo calor a través del muro. Por lo tanto, la temperatura del fluido es mayor a la temperatura de la superficie. Y se está perdiendo calor, y por eso es que uno tiene que agregar un calor adicional en invierno para calefaccionar, similar al calor que está perdiendo. ¿Y qué pasa con la radiación en ese caso? ¿Ya? Entonces, ¿será, por ejemplo, la temperatura de las otras superficies serán similares o igual a la temperatura del fluido?
la temperatura de las otras superficies que estamos hablando son la temperatura del resto de las paredes de la habitación, que normalmente son paredes interiores, salvo que sea, bueno, una habitación muy grande donde tenga puras paredes exteriores, pero en general son paredes interiores. Entonces, en ese caso, uno podría pensar de que la temperatura de las paredes interiores es similar a la temperatura del aire, porque no tiene esa pérdida de calor que tiene el muro exterior. Entonces, en general, también se da este caso de que TF es igual a TOS. Y eso vamos a usarlo siempre que podamos, porque nos va a simplificar mucho el problema. Si no es así, simplemente no podemos utilizarlo y tenemos que usar hasta esta ecuación que llegamos acá, o a la ecuación que llegamos en el caso anterior, donde la radiación se calcula como el sigma por E por el delta T a la cuarta. Entonces, avanzando en esto, hacemos que TOS es igual a TF, reemplazamos TOS por TF acá, y nos queda al final que calor superficial es igual al H convectivo más el H radiativo, multiplicado, aquí hay un error, esta es la diferencia en las temperaturas, por la temperatura de la superficie menos TS, que en este caso es igual a TOS. Y a este término que está acá, le llamamos HS. ¿Ya? Entonces, el H superficial sería igual a HS más HR. Entonces al final podemos escribir que el calor que se pierde, este es el calor superficial entonces, es igual al HS por TS menos TF. Esa tienen que tener bien claro cuáles son las condiciones para aplicar eso. Porque a pesar de que ahora estamos en una parte de la materia que es simplificada, no siempre vamos a usar esto. ¿Ya? Tenemos las opciones de que TF sea distinto a TOS, entonces tenemos que volver a la ecuación que está arriba, y tenemos la opción en que no puedo usar HR, y tenemos la opción de ocupar la ecuación que tenemos en la lámina anterior. Todos esos casos van a ser más difíciles. Van a tener, en vez de tener una ecuación, voy a tener a lo mejor dos ecuaciones simultáneas o tres ecuaciones simultáneas. Pero no es tan complicado, igual lo podemos resolver. Entonces, eso es respecto al calor superficial. Después el calor superficial lo llevamos también a la forma, entonces, que iguala a TS menos TF. Este mismo delta T ahora partió por la resistencia superficial. Y la resistencia superficial va a ser igual a 1 partido por HS. Entonces, si ustedes quieren, al final llevamos en este caso, con todas las simplificaciones, siempre que se pueda, insisto, a que el calor superficial, ya no vamos, por ejemplo, hay una opción de que no trabajemos con los calores por separado, sino que trabajemos con el calor superficial, y la resistencia es 1 partido por HS, y el HS es la sumatoria del HC más HR. ¿Estamos claros hasta acá? Profesor, ¿Sí? yo tengo una consulta que dice, ahí al inicio de esa lámina dice, la diferencia de temperatura entre TS y TOS no es muy grande. Sí. El no es muy grande, ¿a partir de qué diferencia delta T voy a empezar a considerarlo? Bueno, se recuerdan que eso lo vimos, no sé si estará cerca, a ver, voy a volver. Acá está.
cuando linearizamos la radiación, dijimos que esto es aproximadamente igual, ¿ya? Y yo les dije que lo mejor es que vieran cuál era la diferencia, ¿ya? Porque uno puede darse una temperatura T1 de... Eso es en Kelvin siempre, ¿eh? Puede darse una temperatura de 800, por ejemplo, y T2 de 350, 400, 500, y ver cuál es la diferencia. A mí no me gusta dar recetas, ¿ya? Lo que sí les dije para fijar es que, por ejemplo, cuando yo tengo un delta T de 80 Kelvin, la diferencia entre linearizar o no es del orden de 1%, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Ahora, si yo no voy a usar lo que estamos viendo ahora del H superficial, la verdad es que no me interesa linearizar y lo calculo así. De hecho, es más fácil calcularlo así, porque aquí después se van a dar cuenta cuando hagan un ejercicio que es más fácil calcularlo así. Pero si yo voy a usar el concepto de calor superficial, lo necesito, después vamos a ver que es más útil todavía que lo que estamos viendo hasta ahora. Ahí como que obligo a linearizarlo y el error no es tan grande, ¿ya? Como te digo, del orden de 80 Kelvin, el error es la diferencia entre calcularlo así y así, es del orden de 1%, ¿ya? Entiendo, profe. Gracias. Muchas gracias. Pero, insisto, no, los libros dicen hasta 100 grados de diferencia, ¿eh? A mí no me gusta dar recetas porque si yo tengo 200 y tengo que hacer un cálculo rápido, bueno, lo tengo que usar y tengo que saber que el cálculo me va a quedar con un poco más de error, ¿no? Uno no siempre tiene que hacer en transferencia de calor, no siempre tiene que hacer el cálculo preciso, ¿ya? A veces necesita hacer cálculos rápidos, no es necesario. Además, los cálculos hacer un cálculo necesita plata y tiempo. Yo me acuerdo que yo hice la práctica en Huachipato, y en ese tiempo, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo uno trabajaba en la práctica. Y me tiraron una pega de que venían los japoneses a limpiar el alto horno y, y tenían que, evidentemente, tenía que el alto horno enfriarse como para poder que entraran los japoneses a limpiarlo, y le ponían unas cargas de dinamita, y eran los únicos en el mundo que lo hacían, o sea, no los únicos, pero los mejores, y nadie se arriesgaba con otro. Entonces, un equipo súper caro. Entonces, tenían el problema de que cuando le pedían al equipo que llegara, que estuviera en Chile listo para poder entrar al torno. Ese era el primer problema. Y el segundo problema era que si, claro, decían, bueno, hagámoslo llegar a último momento y por último, si no esperamos. Pero tampoco se puede esperar porque el alto horno es un equipo crítico, o sea, separa toda la producción. ¿Y cuánto cuesta una hora sin producir, un día sin producir? Es bastante alto. Entonces estábamos viendo, ya había parado el torno, estaba viendo, digamos, cuándo le decían a los japoneses que llegaran, y uno tenía que calcular eso, y tenía que calcularlo rápido, o sea, no podía hacer todo lo que uno quisiera con elementos finitos y todo, sino que tenía que hacer estimaciones rápidas, porque lo querían para el día en la tarde, digamos, ¿ya? Esas son decisiones que involucran mucho dinero, y que no hay tiempo ni para contratar a nadie, ni para hacer cálculos muy precisos. Entonces, todos los cálculos que uno hace, tiene que pensar en eso. Todos los cálculos no son gratis, ¿ya? Aquí les acabo de dar un ejemplo de un cálculo que es muy caro, no es porque lo que costara la hora mía en hacerlo, sino que el hacerlo más complejo significaba que yo tenía que estarle pagando más horas o más días al equipo japonés, que era, digamos, no sé cuántos miles de dólares por hora cobrarían. Bueno, entonces, estábamos acá. Entonces,
Ese es el calor superficial. Yo, si quiero, si me conviene, voy a llegar a eso. Y ahora vamos a agregarle una dificultad más, que es cómo combino yo la conducción más el calor superficial. ¿Ah? Es decir, lo que vimos antes era cómo pasar el calor de aquí a aquí por convección más radiación, y nuestra condición de borde era esta temperatura. Ahora nuestra condición de borde va a ser esta otra temperatura, ¿ya? Y la temperatura de acá, en principio, puede que sea desconocida. Pero vamos a ver cómo se combinan las dos cosas. Entonces yo tengo un calor por conducción entre T1 y TS. Y después, en el caso de que pueda aplicar el calor superficial, bueno, aquí está un poco más general, todavía no se ha aplicado el calor superficial. Entonces, tenemos el calor por conducción y después sale de convección más radiación. Siempre estamos en régimen permanente. ¿Ya? Cuando el régimen permanente, ese calor por conducción va a ser igual al calor superficial. ¿Y por qué va a ser igual? Porque si yo tengo 100 watts que entran aquí, esos mismos 100 watts van a tener que salir, porque si salen menos de 100 watts, significa que el el sólido se está calentando. Y por lo tanto, no estaríamos en régimen permanente. ¿Ya? Por otro lado, si el calor que sale es mayor, bueno, como sale un calor mayor que el que entra, se estaría enfriando. Por lo tanto, para que se mantenga en régimen permanente, este Q por conducción tiene que ser igual al Q por superficial, o, en otras palabras, al Q de convección más el de radiación en esa superficie. Eso también que nos quede muy claro y que no se nos confunda, porque al final lo que demuestra la experiencia es que no siempre, pero a veces las primeras semanas los alumnos se enredan con eso, y bueno, se los indico para que ese enredo ojalá no lo tenga, no le dure el menor tiempo posible. Al final, todos, después al final del curso nadie comete eso, pero se los indico desde ya para que vayamos centrándonos en los errores que se cometen y que traten de no cometerlo ustedes. Entonces, si expresamos esta ecuación en los términos de cálculo, tenemos que el calor por conducción sería T1 menos TS, partido de la resistencia de la conducción, y después tenemos TS menos TF, partido por resistencia de la convección, y TF menos TS, partido por resistencia a la radiación. Y aquí, como digo, todas estas ecuaciones son útiles y y las podemos trabajar. Podemos trabajar el problema de calor superficial más conducción, podemos trabajarlo de esa forma. Pero si además se da que TS es igual a TOS, eso no es TS, es TF, perdona. Esto es TF. Si la temperatura del fluido es igual a la temperatura de la otra superficie, podemos trabajar en función del calor superficial. Y entonces ahí se nos simplifica un poco porque la resistencia a la conducción, perdón, el calor por conducción es igual al calor superficial. ¿Ya? Y nos evita un problema extra. Ahora, ¿cuál es la gracia de tener eso? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la conducción en multicapas, si yo tenía dos capas de sólido,
la resistencia a la conducción acá, yo tenía una resistencia a la conducción 1, tenía resistencia a la conducción 2, y entonces calculábamos que el calor por aquí era igual al calor que pasa por acá, y por lo tanto llegábamos a una ecuación en que el calor era igual a este delta T ahora, el delta T mayor, digamos, dividido por la suma de las resistencias que hay entre ese delta T. Y si miran ahora el tema del calor superficial, el calor superficial es equivalente matemáticamente a este otro sólido, ¿ya? Porque tiene la misma forma, es un delta T partido por un R. Entonces, al final, la gracia de todo esto es que yo puedo tener, así como teníamos un sólido multicapas, que no tenía yo por qué analizar todas las capas, sino que decía que simplemente el calor era el delta T partido por la sumatoria de todas las resistencias que hay entre ese delta T. Ahora puedo llevar este calor superficial a ese mismo ámbito de trabajar con el delta T. Ahora sería el delta T entre el fluido y, por ejemplo, en este caso T1. Y todas las resistencias que hay, y la resistencia superficial sería equivalente a una resistencia por conducción. Pero la condición es que yo pueda trabajar en función de la resistencia superficial. Lo que no puedo hacer es hacer eso solamente con la parte de la convección, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no me cuadran las ecuaciones. Al final, matemáticamente tienen la misma solución y es más fácil entenderlo así, pero si no puedo usar el calor superficial como una unidad, no se puede hacer esto. Entonces, la gracia es que esto lo resuelvo en una ecuación, y si no puedo hacer eso, bueno, tengo que resolver un sistema de dos ecuaciones simultáneas. Tampoco es tan grave. No puedo eliminar, hay una ecuación evidentemente que no la puedo eliminar. ¿El profe? ¿Sí? En la ecuación anterior los resultados van a ser iguales. La ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? ¿Cómo son equivalentes? No entiendo. La de los calores y la de las temperaturas. ¿Este ¿Van a dar con los mismos este? valores? Sí. ¿Eso? No, la de arriba. La de arriba con la de los calores, con la de las ¿Ya? temperaturas. Los valores que nos den van a ser iguales. ¿El calor? No te entiendo, Por ejemplo, Q, Estos son los calores, o sea, lo que está arriba. el calor por conducción, en el fondo, es igual al calor superficial. ¿Eso? No, me refiero a que, por ejemplo, si queremos resolver el sistema de ecuaciones de las dos ecuaciones que están arriba, donde tiene el 1, Ya, ese es un sistema, esas son dos ecuaciones, ¿sí? O sea, esa los es valores, una ecuación. sí, los valores nos van a dar igual. ¿Igual a qué? Por ejemplo, el Q sub CD va a ser el mismo valor que T1 menos TS sobre la resistencia. Así, pues, claro, eso es lo mismo. Ah, ya, sí. Solo que ahí tienes en general, con esa ecuación tienes dos incógnitas. A ver, ¿cómo es el tema? Generalmente yo conozco, para ese problema yo tengo que conocer T1 y TOS. T1, TOS y TF. Y en realidad hasta aquí te da lo mismo. O sea, pasar de esta ecuación, de la ecuación 1, pasar a la ecuación 2, en realidad no ganas nada casi, ¿ya? Donde ganas es que es acá en este caso, ¿ya? El siguiente paso es el que uno gana, porque aquí yo elimino una de las temperaturas. Por ejemplo, TS no me... Si te fijas, en esta formulación TS queda afuera.
que sería lo mismo que resolver el sistema de ecuaciones en forma algebraica, digamos, y despejas TS en las dos ecuaciones y después iguala. Y ahí, entonces, TS te queda que es una incógnita, pero no la necesitas para poder resolver el problema, te queda implícita. Y entonces, en vez de tener un sistema de dos ecuaciones, tienes una ecuación única. Entonces, esta es la gran ganancia, digamos, de todo eso, es que yo tengo aquí una resistencia por conducción, aquí tengo una resistencia superficial, y al final lo que llego es que el calor es igual a este delta T, que sería T1 menos TF, dividido por la sumatoria de todas las resistencias que hay entre ese delta T. Entonces aplicamos exactamente lo mismo que aplicamos para un sólido multicapa, y la sumatoria de esas resistencias será la resistencia superficial y la resistencia de la conducción. Y aquí está más general todavía porque está la sumatoria de todas las resistencias a la conducción. Es decir, si yo tengo un sólido compuesto por varias capas, entonces, más el superficial, supongamos que es eso, yo conozco T1 y conozco T2, que es igual a la superficie exterior o lo que llamamos TOS y el aire. Entonces, el calor será igual a ese delta T, T1 menos T2, dividido por la suma de todas las resistencias. Esta resistencia de la conducción, esta resistencia de la conducción, esta resistencia de la conducción y esta resistencia superficial. ¿Ya? Y esa es la gran ventaja de hacer esa simplificación, que uno puede llegar, si yo tengo 10 materiales más la superficie, tengo 11 ecuaciones, y en vez de resolver las 11 ecuaciones en forma simultánea, en el fondo uso una ecuación que es el delta T partido por la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, siempre que podamos hacer eso, lo vamos a hacer, porque evidentemente es mucho más fácil resolver una ecuación que un sistema de ecuaciones. Pero si no, no tenemos por qué forzarlo. Lo que se va a complicar simplemente es el cálculo matemático, porque ya no puedo hacer esa simplificación y tengo que resolver el sistema de ecuaciones. Pero, pero hay que ser cuidadosos también porque no necesariamente tengo que resolver todo el sistema. Por ejemplo, si en este caso de acá yo tengo una serie de capas, pero la temperatura TOS y la temperatura del fluido son distintas, yo no puedo trabajar en función de la resistencia superficial. Entonces tengo que calcular en forma separada la radiación y la convección. Pero esto lo mantengo, este concepto de la solución de este sistema de ecuaciones, que es el delta T partido por la sumatoria de las resistencias, lo puedo mantener. Por lo tanto, en lugar, si aquí tengo, en este caso tengo 3 capas, tendría un sistema de 4 ecuaciones, con 4 incógnitas. Acá no puedo llegar a una, pero sí puedo llegar a 2. Aquí tengo una ecuación que me involucra toda esta parte del problema y la otra ecuación que me involucra el calor superficial. Entonces, también no es que tenga que hacer con las 10 ecuaciones, generalmente se puede resolver con menos. Y eso un poco tiene que empezar a... Un poco es eso lo más relevante de la materia del curso. Es un poco eso y es un poco el tema de los balances térmicos también, que lo vamos a empezar a trabajar desde la próxima clase. Bueno, el último paso, y con esto terminamos. Esto es lo más importante. Yo no quiero meterle más chaya, pero bueno, lo que hemos visto hoy día es de esta parte, es lo más relevante. Después va a ser relevante también el tema de los balances térmicos. Y en base a eso, a esa teoría, vamos a poder hacer muchas cosas. Insisto, el
la mayor parte de los problemas de transferencia de calor que ustedes van a encontrar en su vida profesional lo van a poder resolver con esto que hemos visto, pero esto es lo más complicado y esto es lo que yo digo es como un arte, incluido el tema del balance térmico, que en realidad en el balance térmico es donde es más complejo. La teoría es simple, pero el uso práctico es el que es importante. Si vemos en el otro problema, primero vimos la conducción entre aquí y aquí, después veíamos la superficie, el calor superficial entre aquí y acá, y después vimos entonces que aquí definíamos una resistencia por conducción equivalente a la sumatoria, aquí una resistencia superficial, y nuestro límite estaba en ese delta T, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer, tenemos esto mismo, pero en una placa plana tenemos esto mismo, pero acá. Entonces le vamos a agregar el último elemento, que es agregar lo mismo que vimos en la lámina anterior para calor superficial, pero también por el otro lado. Entonces, esto nos permite, conociendo solamente, por ejemplo, la diferencia de temperaturas en el aire, pensando, por ejemplo, en el muro de una casa que está compuesto por varias cosas, calcular el flujo calor, porque yo puedo aplicar exactamente lo mismo que hice entre este punto y este punto, lo puedo aplicar ahora entre este punto y este. Entonces, si ustedes hacen eso, a la ecuación anterior le agregan la ecuación superficial interior, que le llamamos, van a tener un sistema de 3 ecuaciones en ese caso, si tienen una sola capa, y la solución de ese sistema de 3 ecuaciones es exactamente lo mismo, y al final va a quedar que el Q es igual al delta T, en este caso sería la temperatura infinito interior menos la temperatura infinito exterior, dividido por la sumatoria de todas las resistencias, que será resistencia superficial interior más la sumatoria de las resistencias a la conducción más resistencia superficial exterior. ¿Ya? A este término le vamos a llamar la sumatoria de las resistencias por convección, superficial, conducción y bueno, superficial y conducción. Y al inverso de eso, le vamos a llamar coeficiente global de transferencia de calor, que es 1 partido por sumatoria de R. Entonces, en general uno encuentra la transferencia de calor en ese caso, expresado en esa forma. Yo les dije que prefería que no lo expresaran así, si bien es cierto es más directo, pero yo me quedaría con el concepto de Q es igual a delta T partido por la sumatoria de la resistencia, y bueno, que después que resuelven el problema, si quieren, calculan el U, que es igual a 1 partido por la sumatoria de la resistencia. ¿Y por qué es más directo esto? Porque yo tengo un efecto claro de que las resistencias se suman, digamos, ¿ya? Entonces, si yo quiero disminuir la pérdida de calor, por ejemplo, por acá, simplemente tengo que agregarle una capa aislante. Y va a ser la resistencia, es simplemente la resistencia que tenía antes, más la resistencia de la capa aislante que le estoy agregando. Entonces, este es el resumen del coeficiente global de transferencia de calor para que lo usen. Es muy usado en los libros. Y aquí les hago un recuerdo de todas las condiciones que tienen que cumplirse para poder aplicar eso. Tiene que ser, ya algunas las vimos desde la primera clase, que no las hemos seguido insistiendo, pero aquí se las resumo todas. Tiene que ser conducción unidimensional en régimen permanente para un sólido homogéneo e isotrópico. ¿Qué significa que sea isotrópico? Eso no lo habíamos hablado. ¿Alguien sabe isotrópico?
bueno, la palabra les puede sonar. Un sólido isotrópico significa que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. ¿Ya? Generalmente los materiales sí son isotrópicos, pero por ejemplo la madera no, porque la madera está compuesta por fibras. Entonces, las propiedades de la conductividad de la madera, por ejemplo, en una dirección, en la dirección de la fibra, es distinta a la dirección perpendicular a la fibra. ¿Ah? Por lo tanto, la madera teóricamente no podría trabajarla de esta forma. Sin embargo, no tenemos otra forma de trabajarla. Por lo tanto, que sea isotrópico no, nuevamente, es un dato de la causa, pero si no es isotrópico, tenemos que saber que estamos cometiendo un error mayor. La madera, generalmente, las tablas de conductividad de la madera, las propiedades son perpendiculares a la fibra, porque así es como se corta la madera. Entonces, y bueno, uno tiene que preocuparse de que por lo menos las propiedades que use son perpendiculares a la fibra. Entiendo que hay otros materiales que es más complejo porque aquí es paralelo perpendicular, las propiedades son distintas, pero en otras a veces es más complejo, quizás en materiales compuestos, pero bueno, hay que saber que las ecuaciones y todo esto es válido para sólido isotrópico. Y después la temperatura de las superficies que rodean el sólido consideradas son iguales a la temperatura del fluido, y además se debe cumplir que el dT sea pequeño para poder linearizar la radiación. O sea, esas son todas las condiciones. Si no se dan todas, por ejemplo, hasta acá, estas son las condiciones. Si no se dan estas dos, si no se dan, podemos seguir trabajando, pero en las ecuaciones anteriores, no con este concepto de U ni la sumatoria de las redes. Si estas no se dan, no tenemos ninguna opción porque no hay teoría para eso. ¿Ya? O sea, se den o no se den, vamos a trabajar igual. Y, insisto, si no se dan, vamos a entender que el error que estamos cometiendo es mayor y, bueno, vamos a ver algunas soluciones no unidimensional también y en régimen transiente también. Pero en realidad no. Lo que no podemos hacer es trabajar con esto. Si no se da esta, es la que tenemos que trabajar la misma teoría. Tenemos teoría para esto, tenemos teoría para lo otro. Entonces, eso es en general la teoría que hay detrás de lo que vamos a ver ahora. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios y junto con los ejercicios vamos a ir metiendo el tema de los balances térmicos. ¿Ya? Balances térmicos ya lo traen de cursos anteriores, termodinámica, y también es muy similar cuando uno hace un análisis de fuerza, que el diagrama de cuerpo libre. Entonces, es bien importante, en fuerza ya tienen que saber el diagrama de cuerpo libre y aquí el balance térmico, porque eso es lo que nos va a permitir resolver el problema correctamente. Y la teoría ya está, entonces ahora viene una serie de aplicaciones, pero la teoría es relativamente simple. Tienen que aprenderla bien, sí. Así que les propongo que se estudien bien esto y ya a partir de la próxima clase vamos a empezar con aplicaciones de esta materia y vamos a ir aumentando los niveles de dificultad paso a paso, digamos, y enseñándole algunos truquitos que se usan también para resolver los problemas. ¿Alguna consulta, comentario? Profe, ahí donde dice T infinito,
se refiere a las temperaturas que conducen por, o sea, que transfieren calor por radiación. No. ¿A dónde dice T infinito? Ahí en donde escribió Ah, Q. T infinito yo le llamo a la temperatura del fluido. En el monito original es TA1 y TA2. Es que da la impresión de que está la temperatura del aire, pero puede ser cualquier fluido. T infinito es la temperatura del fluido no perturbado, porque, por ejemplo, aquí yo tengo una temperatura y a medida que yo me acerco a la superficie, al final el fluido tiene la misma temperatura en la superficie, ¿cierto? Eso lo vieron en mecánica de fluido, por continuidad. Por lo tanto, lo que yo uso es esta temperatura del fluido no perturbado, antes de que se perturbe, porque aquí hay una variación evidentemente continua. La variación principal se produce en la capa límite, que es muy pequeño, pero yo no me meto en la capa límite en transferencia de calor. Nos metemos solamente desde no perturbado a la temperatura de la superficie. Entonces, siempre yo le llamo T infinito a la temperatura del fluido no perturbado. Y el concepto de infinito es que es un concepto bien abstracto, esos son todos los libros, digamos, que en realidad está lejos de la perturbación, por eso está infinito, pero no tiene para qué ser infinito. Un par de centímetros es suficiente alejarse para estar fuera de la zona perturbada. Pero es lo que se usa en los libros, en realidad. ¿Alguna otra cosa? Bueno, lo de hoy día es una inyección de teoría. Vamos a dejar hasta aquí para no... Bueno, en general la idea es hacer de todas maneras clases no largas y pueden repasar esto y pueden empezar a mirar los ejercicios y la próxima clase ya vamos a empezar a resolver los ejercicios en conjunto. ¿Algún comentario antes de terminar? Bien, dejamos hasta acá entonces y nos veríamos en la próxima clase.